Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. A partir de los años 60, Occidente decidió que era incorrecto mantener colonias en otras partes del mundo. Así, Francia instó a los países africanos que estaban bajo su poder a independizarse. Sin embargo, la República de la Igualdad, Fraternidad y Legalidad no estaba dispuesta a dejar a merced de los africanos la libre disposición de sus reservas de petróleo, gas, oro, diamantes y demás recursos naturales con los que el país galo durante décadas se enriqueció. Después de la descolonización de África, Francia emprendió una política a la que se conoció como Francáfrica, para asegurar el control de los asuntos económicos, políticos y militares de las antiguas colonias francesas y belgas en el continente. Uno de los principales instrumentos que Francia utilizó fue la institución del franco de la Comunidad Financiera Africana, o franco CFA. Una moneda que sería utilizada en 14 países: Senegal, Guinea-Bissau, Malí, Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Benín, Níger, Guinea Ecuatorial, Camerún, Chad, República Centroafricana, Gabón y Congo, la cual sería intercambiable con una tasa de cambio fija con respecto al franco francés. Sin embargo, para que esta moneda funcionase, las repúblicas africanas debían de disponer del 85% de sus reservas en divisas internacionales bajo el escrutinio del Tesoro Público francés y solo podrían acceder al 15% del total de dichos fondos. En la actualidad, esas reservas han descendido al 50%, equivalentes a 9.500 millones de euros, administrados por el Banco Central Europeo desde 1999. Los países africanos podrán ser independientes, pero existe una dependencia estructural hacia Francia. Si hablamos sobre el franco africano, existen políticas económicas que no pueden ser tomadas sin la aprobación de Francia. Por ejemplo, los países claves del África Occidental son de hecho de habla inglesa. Al no poder hacer tratados con estos países, es claramente un problema, porque las economías del África francés no se desarrollarán igual de rápido que las demás. También, a través de una política de amistad personal con distintos líderes africanos, Francia aseguró la prioridad de sus empresas para la explotación de recursos en el continente. A cambio, no se entrometerían en los asuntos internos de los países amistosos a su política, manteniendo en el poder por décadas a distintos líderes sin que esto supusiera un atentado para la democracia occidental. En 1950, el 60% de las exportaciones del África francófona estaba dirigido exclusivamente a Francia. Sin embargo, entre 1960 y 1987, los países africanos pagaron tarifas de importación entre el 20% y el 30% más altas en comparación con otros países del mundo. Esto era porque Francia tenía la exclusividad de los productos africanos, pero los africanos debían pagar más por obtener productos franceses. De hecho, de acuerdo al Banco Mundial, las pérdidas por importaciones en 1987 fueron el equivalente a 2.000 millones de dólares, que era el total de la deuda combinada de Burkina Faso, Chad, Mauricio y la República Centroafricana en ese entonces. Pero en el año 2000 la situación empezó a cambiar. La fundación del Foro para la Cooperación entre China y África
abrió la posibilidad para 53 países del continente a establecer lazos comerciales con la economía del gigante asiático. Así, el volumen comercial ha crecido exponencialmente década tras década, pasando de 12 millones de dólares en 1950 hasta superar los 100.000 millones en el año 2008. China contribuirá a la resolución de los problemas de África por los africanos y de la forma en que el pueblo africano lo estime. China está preparada para tomar parte activa en los esfuerzos de África para construir las capacidades que contribuyan al desarrollo, la erradicación de la pobreza y al mantenimiento de la seguridad y una paz duradera. Desde que la inversión china en el continente se potenció, se han construido 10.000 kilómetros de ferrocarriles, casi 100.000 kilómetros de carreteras, alrededor de 1.000 puentes, 100 puertos y 66.000 kilómetros de transmisión y distribución eléctrica. Y en la actualidad existen 36 proyectos en 19 países por un monto de 1.140 millones de dólares. China es un país que fue catalogado como pobre. Sin embargo, es un país que nunca fue colonizador y ahora nos asiste de la forma en que pensamos que aquellos que nos colonizaron nos asistirían. El que tenga oídos para oír, que oiga. En el año 2019, la primera cumbre Rusia-África sentó los precedentes para el inicio de una nueva relación entre Moscú y el continente africano. Una de las áreas de cooperación más destacables que Rusia ha emprendido es la energía atómica, donde en más de 8 países africanos ha suministrado materias primas para el desarrollo de este sector y ha contribuido en la capacitación y especialización de recursos humanos en ciencias atómicas. También la colaboración conjunta entre Rusia y China ha contribuido a la desdolarización del África, creando el sistema panafricano de pagos y liquidaciones que permite a las naciones utilizar sus monedas locales para realizar sus transacciones económicas. Esta cooperación ha sido mal vista por Occidente, quien no ha dudado en llamarla neocolonialista, a pesar de que han sido históricamente los países occidentales quienes establecieron el colonialismo como sistema, con el fin de alimentar el mercantilismo que logró finalmente asentar el capitalismo como motor de dominación. Por ende, no es de extrañarse que el presidente francés Emmanuel Macron en el año 2020 haya afirmado, no sin generar críticas, que los problemas de África obedecían a un asunto de civilización y no a una historia cruel y sistemática de saqueo, explotación, dominación y despojo de identidad contra uno de los continentes más antiguos y ricos de la Tierra.